Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Alberto, de la carrera de Derecho, y hoy le vengo a hablar de los desafíos del derecho y el orden jurídico. En primer lugar, el derecho afronta una fuerte tensión entre la globalización y los renovados ímpetus nacionalistas o soberanistas de algunos estados. Los difíciles problemas jurídicos que surgen de esta tensión en todas las áreas del derecho, desde el derecho comercial, financiero hasta los derechos humanos, son pocos. En segundo lugar, y estrechamente ligado con lo anterior, hay muchos más fuertes en los conflictos y no por dichos conflictos no existirían antes, sino porque el fenómeno como la migración, el reconocimiento de importantes grupos étnicos, racionalistas, tradicionalmente o incivilizados lo han agudizado. El surgimiento de nuevas tecnologías ha impactado sustancialmente no solo de la manera de ejercer el derecho de todas las áreas de la profesión jurídica, sino en conclusión su propio objeto. La inteligencia artificial, por ejemplo, afecta de manera fundamental las formas de comprender y regular la responsabilidad civil o penal. Por eso se vuelve indispensable el estudio interdisciplinado de este tipo de fenómenos. Un cuarto asunto que debe ocupar un nuevo lugar central en las facultades de Derecho es referido a la democracia constitucional como los sistemas de la articulación de los derechos de la mayoría de las minorías. En la última década se ha resurgido como fuerza en muchos países la idea de que las mayores tienen derecho a importancia sus creencias políticas e incluso religiosas. A toda la población, esta tesis suele tener una formulada a través de emotivos discursos populistas que cuestionan la legitimidad de los límites impuestos a las mayorías, o exactamente a los políticos que dicen representarás en esa media. Es urgente volver a retomar con renovado vigor discusiones referidas a los derechos de las minorías y a la legitimidad de los órganos que operan no solo en el ámbito nacional, sino internacional. En el ordenamiento jurídico mexicano, las definiciones presupuestarias incumben a la Secretaría de Hacienda, a pesar de la concentración del poder presidencial. Los presidentes solo de manera excepcional toman parte de tales tareas, por lo que el papel de los titulares de esa dependencia suele tener una gran relevancia para financiar las presentaciones o lo que tengan derechos a los gobiernos. Se dará un paso adelante cuando lineamientos presupuestales para financiar las políticas del Estado. Un otro aspecto relevante para el orden jurídico es cuando el combate de la desigualdad consiste en concluir o no. En la Constitución, las obligaciones, presentaciones en cargo del Estado, aun cuando exceden la capacidad financiera de este. Ante tal problema, la primera decisión consiste en alinear la regulación tributaria con los objetivos del Estado. De la Constitución mexicana de 1857 incorporó el principio de proporcionalidad como base de la finalidad. La garantía jurisdiccional de la Constitución fue la primera gran solución para corregir las desviaciones del poder y es la que más ha desarrollado, en especial desde que ha incluido en la mayoría de las constituciones órganos justicia constitucional. Empero conviene considerar que este tipo de justicia se inició cuando los 7 sistemas constitucionales democráticos estaban en su fase favorita, cuando aparecieron a los medios de defensa de la Constitución del célebre caso de Marbury contra Madison en 1803. Bueno, pues en mi opinión, al final de cuentas, todos son piezas fundamentales que se unen al derecho. Son puntos importantes de saber. Cada parte es una pieza que al unir forma una sola, como un rompecabezas, que terminan en lo mismo, rigiendo una población, dando orden a la gente, manteniendo todo en armonía y en una balanza perfectamente equilibrada.